Qué bueno que están de vuelta. Empezamos con el capítulo número 15 de Génesis, donde Dios le promete a Abraham su cachorro. Veamos el versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobre de manera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ok. Tenemos aquí ese Damaseno, tenemos ese siervo de Abraham, el cual vimos que era Eliezer, el cual se lo dio el rey Nimrod. Lo vimos en el capítulo número 11, al final, en la parte 2, si no mal recuerdo. Ese era el único fiel siervo que tenía Abraham. Bueno, vemos que representa al Espíritu Santo, pero ahorita no vemos eso. Sino que ese es el único heredero que le iba a dar. Y prácticamente ya sería todo, no tendría otra heredad. Pero Dios le dijo: no, ese no va a ser quien te heredará, sino será un hijo tuyo. Y Dios, ya lo habíamos visto en otros versículos, en otros capítulos, que Dios primero le promete un hijo. Y lo compara con la arena del mar. Luego hay otra promesa donde lo compara con el polvo de la tierra. Y ahí tenemos dos referencias: el polvo y la tierra y la arena. Ambos de la tierra. Pero ahora aquí le está prometiendo una descendencia comparándola con el cielo. Vimos que quizá la arena inventando aparatos la podríamos contar, pero es algo terrenal, es algo que está en el piso. Sin embargo, esta promesa de un hijo la está relacionando con las estrellas. Y las estrellas no tenemos ni siquiera aparatos, ni podríamos construir aparatos de miles de años que puedan contar las estrellas. Son inmensas. De hecho, hay las constelaciones que tenemos en nuestro planeta, en nuestro sistema solar, ni siquiera las podemos contar. Tantos soles que hay, no los podemos contar. Ahora imagínense los billones y millones de constelaciones que existen. Y todo ese cúmulo enorme de constelaciones se le llama Laniakea, que viene, creo que en hawaiano, que significa cielo inmensurable. No sé, es hermoso verlo así. Ahí tienen las imágenes. Y bueno, así de inmensos, nuestro sistema solar, tenemos todas las estrellas. Y forman una elipse o algo así, se cree que sea así, que tiene esa forma. Sin embargo, vemos que hay muchas otras formas, muchas otras constelaciones. Pero todo el cúmulo de todas esas millones y millones y millones de constelaciones forman eso que es Laniakea. Y se ve hermoso. Hermoso. Es tan enorme que jamás en la historia de tantos de millones de años que pudiera existir el hombre, si pudieran existir tantos así, jamás pudiéramos contar tantas estrellas. Pues así de inmenso le está prometiendo esta descendencia a Dios a Abraham. Y ya no lo está comparando con el cielo, o sea que vea hacia abajo, sino ahora tiene que voltear arriba. ¿Y qué significa todo esto? No lo voy a explicar en este video, todavía faltan. Pero esa es la imagen que quiere dar ahora a Dios. Tiene que salir a buscar al cielo y ver cómo va a ser su descendencia, la cual no puede ser contada. Entonces, aquí vemos que Abraham fue contado por justicia el hecho de haber creído en Dios. Esto es muy importante porque da a entender que la salvación era por fe, igual en ese entonces. Y de hecho lo vimos en capítulos anteriores. Por ejemplo, cuando vimos que metieron eso, como lo vimos que está escondido en el libro de Jacer, que el hermano de Abraham, Harán, fue quemado.
y como que estaba tentado a seguir a Dios, pero no era perfecto. Su corazón estaba en duda. No lo dijo en ese comentario que si prevalece el rey, seguiría al rey, pero si prevalece Abraham, seguiría al Dios de Abraham. Entonces no tenía esa convicción. Sin embargo, aquí dice que Abraham le creyó a Dios que así sería su descendencia, y al creerle se le tomó por justicia. Entonces, ¿Abraham era un hombre justo? No, no era un hombre justo. Sin embargo, la fe es lo que le hizo justo y, digamos, lo que le dio esa salvación. Y ese es el contexto en el que podemos ver y entender cómo es que Dios salva a las personas. Bueno, dicen que antes de Cristo, ¿cómo es que se salvaban? Lo que pasa es que Cristo está en el centro, y todos los que vivieron antes de él, fueron salvados por medio de la fe. Abraham le creyó a Dios, creyendo que habría un Mesías, un Salvador, veía hacia el futuro. Y todos los que vivieron antes de Cristo, que creyeron a Dios por fe, esa fe las hizo justo, y esa justicia, digamos, que los salvó. Cristo murió por todos ellos, pero al creer en él fue que los salvó. Y a partir de Cristo para acá, hasta nuestros tiempos, se sigue viendo igual. Todos ellos no conocieron a Jesús. 2000 años sin conocer a Jesús. Sabemos que existe, nos han contado de él, la Biblia habla de él, pero no lo hemos visto. Entonces creemos que murió, creemos que vino, creemos que todo eso, y seguimos viendo al mismo punto que ellos veían. Vemos al Mesías, solo que ellos veían para el futuro y nosotros lo vemos para el pasado. Y esa es la forma en cómo Dios salvó y sigue salvando, viendo al centro, viendo a Cristo. Y a Abraham se le contó por justicia que le creyó a Dios. Y bueno, dice el versículo 7: y le dijo Dios: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿y en qué conoceré que la he de heredar? Esta pregunta que le está haciendo a Abraham no es conforme a su incredulidad, porque Dios dijo que ya la había creído, que se le tomó por justicia. Más bien está preguntando realmente por curiosidad. Bueno, si tú dices que me vas a dar todo esto, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué señal? ¿Qué puedo tener? ¿Cómo puedo saber que así será? Y entonces el versículo 9 dice: y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Bueno, aquí nos metemos un poquito al método de secuencia de letras equidistantes, porque vemos que aparece en los versículos, esconden la palabra Padre, que hace referencia a Dios, quien es el verdadero Padre. Padre, Abraham representa al Padre. Entonces, curioso que aparezca en estos versículos, en este código, la palabra Padre. Y bueno, vemos que en el centro se forma la palabra o la frase yo Jehová, lo que confirma que Abraham está representando al Padre. Más adelante lo vamos a ver, pero esa es la figura que Dios nos quiere dar. Abraham va a estar representando a Dios Padre. Dice el versículo 10: y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada animal uno enfrente del otro, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Bueno, eso puede ser algo muy curioso. En nuestros tiempos vamos a una notaría y decimos: aquí está, estos son los acuerdos, y si no se cumple, que pase esto y que pase el otro, y así se debe de pasar. En la antigüedad, partían 2 animales, los ponían uno enfrente del otro, y en el medio quedaba un rastro de sangre. Entonces la gente pasaba en medio de ellos y decían: que así me sea hecho si no cumplo mi parte. Dios entendía el contexto y se puso en el contexto. Entonces dijo: pues así se firman las cosas, pues vamos a firmarlas así. ¿Quieres un pacto? ¿Quieres una promesa, Abraham? Pues adelante. Entonces vamos a hacerlo como se hace en tus tiempos. Entonces le pidió a Abraham tanto de corderos, carneros y palominos. Los puso enfrente.
y vinieron aves de rapiña y querían comerse. Entonces, eso es la forma en la que estaba haciendo Dios. Ahora, se estaba como viendo, lo podemos ver así en el contexto, pero viéndolo desde la perspectiva bíblica, obviamente todos estos sacrificios reflejan a Cristo y reflejan que está haciendo Dios la promesa con base a la vida y la muerte. El derramamiento de sangre representaba la vida. Entonces, Dios, al hacer este pacto, tenía que haber derramamiento de sangre. La sangre en la Biblia representa la vida y también representa la muerte y también representa el pecado. Pero representa la vida, por lo tanto está firmando con sangre este pacto que le está haciendo Abraham. Y así firma Dios todos sus pactos por medio de sangre. Eso lo vamos a ver durante todos estos estudios, durante toda la Biblia, así viene. Y bueno, esto también lo podemos corroborar que desde ahí hasta Jesús, nunca más Dios volvió a utilizar o a firmar o a comprometerse o a hacer un pacto con el hombre. Y lo tenía que hacer por medio de la sangre, que por medio de la vida. Lo último que hizo fue cuando Jesús dijo: esta es la copa del nuevo pacto, que por vosotros será derramada, refiriéndose a la sangre que él derramaría, ese último pacto que Dios haría. Esta es la importancia que tiene la sangre. Así que la enseñanza podría ser que si leemos la Biblia aplicada a nuestra vida, incluso a las cosas médicas, la Biblia le puede dar una interpretación muy diferente a la que le dan la ciencia. Incluso le puede dar respuesta a lo que la ciencia no le da solución, no le da respuesta, no le da un propósito. Y ese es el caso, por ejemplo, del himen. El himen es esta tela que se rompe cuando una mujer tiene relaciones sexuales. Entonces, al existir la penetración, se rompe y causa un sangrado. La ciencia realmente no tiene una explicación, un propósito para el himen. Simplemente es una capa que se puede romper en el momento de las relaciones o incluso antes con algún ejercicio que se abran mucho las piernas o que cause cierta rigidez física. También se puede romper el himen. Entonces realmente no tiene un propósito especial el himen. Sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva bíblica, este himen podría tener un simbolismo bíblico. La sangre es el símbolo que Dios utiliza para hacer un pacto. Entonces, podemos decir que Dios ya nunca volvió a hacer ningún pacto con el hombre. Y ese último lo hizo Cristo cuando murió en la cruz. Pero Dios sabe la importancia que tiene el matrimonio. El matrimonio es la unión de dos personas y tiene que haber algo que lo selle bíblicamente esa unión. Y eso es el himen. Cuando una pareja se guarda hasta el matrimonio, se guardan vírgenes hasta el matrimonio, al momento de la penetración se rompe este himen, lo que provoca el sangrado, y esto podría representar que se da en la noche de bodas, en la luna de miel, la unión de estas dos personas bíblicamente o de parte de Dios, el cual hay sangre, y entonces está representando que esa unión está hecha por Dios. De aquí la importancia de que las personas se guarden vírgenes hasta el matrimonio, pues al haberse sangrado está uniendo a estas dos personas por medio de un pacto de sangre. Y entonces eso es algo muy importantísimo bíblicamente, el himen. Pero la ciencia no tiene otra respuesta más que es una capa protectora y algo que está adentro. Pero si lo vemos bíblicamente, el himen tiene un propósito muy importante, porque es como tu sello, tu firma de que Dios te guardaste toda tu vida para estar con la persona con la que vas a estar el resto de tu vida, y Dios está firmando a través de la sangre y está sellando esta unión por medio de esta sangre. Y bueno, ahora vayamos al versículo número 13. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por ciento que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas
también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeado y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los eneos, de los eneseos, de los cadmoneos, y los geteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Aquí tenemos muchísimas enseñanzas. Para empezar, vemos que esta promesa la está haciendo Dios solamente, porque Abraham se quedó dormido. Dios hizo que Abraham se quedara dormido. Esto pudo pasar quizá algo así. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Ese es el número de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió: oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro que realmente voy a poseerla? Y el Señor le dijo: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó todos esos animales y los mató. Luego partió a la mitad por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después el Señor dijo a Abraham: Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que paseaba entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham ese día y le dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. La tierra que ahora ocupan los eneos, los eneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Bueno, pudo haber pasado así, y la enseñanza es que Dios quiere enseñarnos que este pacto de esta promesa no tenía que intervenir el hombre no tenía que estar ahí, porque era una promesa de Dios, y si Él la va a cumplir es porque es una promesa ante Él por medio de la sangre. Por eso es que Abraham se quedó dormido. Lo siguiente que vemos es que Dios quería tener misericordia con los amorreos y con todos esos pueblos que iba a sacar. Dios quería que se arrepintieran, pero al saber Dios todas las cosas, pues sabía que no lo iban a hacer. Sin embargo, aquí está el libre albedrío de Dios. Dios ya sabe lo que va a pasar. Sin embargo, Él tiene que dar esa libertad al hombre para que decida si se quiere o no arrepentir. Y esto es lo que le pasó a estos pueblos. Tuvieron 400 años para arrepentirse.
qué gran periodo. Sin embargo, no lo hicieron porque al final de cuentas pues sabemos lo que pasó. Pero aquí está otra enseñanza. Dice Dios 400 años. En otros versículos dice que fueron 430 años. Entonces, ¿qué está bien, qué está mal? Todavía no lo vamos a explicar. Pero ambas están bien. 400 años es lo que pasarías en esclavitud. Y podemos contar que su descendencia empieza con Isaac. Entonces podemos contar desde ahí, desde el nacimiento de Isaac hasta que salen. Y también podemos contar desde que hace la promesa a Dios hasta que salen. Y en uno son 400 y en el otro son 430 años. Ambas perspectivas están bien. Por otro lado, también podemos aprender que se cumplen 4 generaciones. Por lo tanto, eso sí está mal, que mucha gente dice que pasaron 400 años de esclavitud en Egipto. No puede ser, porque en 400 años pasan más de 4 generaciones, haciendo un aproximado que las personas vivían quizá 80 o 90 años, quizá estarían al ras, pero aún así se pasan. Entonces probablemente vivían mucho menos años y pasaron 110 años, si no mal recuerdo, de esclavos en Egipto, y 400 años se contaría desde que nace Isaac. O sea, toda la descendencia de Abraham, no solamente desde que están esclavos, sino que contando también Isaac, se cuenta como un periodo de esclavitud. Y bueno, también todos ellos pues sufrieron bastante. Vemos a Jacob, que también sufrió, y por todo eso se puede contar todo ese periodo como 400 años. Bueno, un poquito en el mensaje profético podemos ver que la Biblia menciona que el pueblo judío serían esparcidos de su tierra 3 veces. La primera la vemos aquí. Después en Babilonia vuelven a ser dispersos, y en la tercera vez es en el año 70 después de Cristo, donde el Imperio Romano pues los esparció a todos. Y como en las 2 primeras ocasiones regresan, y así está profetizado, también regresarán esta última vez. Pero hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor, de acuerdo con Lucas 13, 31 al 35. Y bueno, como conclusión podemos ver que Dios ama a todos, no solamente a Israel. A Israel lo tiene como, wow, mi primogénito, mi querido hijo. Pero vemos que es misericordioso con los otros pueblos. Sin embargo, utilizó a Israel para enseñarnos su amor tan grande hacia toda la humanidad. Y esa sería la conclusión y de todas las enseñanzas que podemos sacar de este capítulo número 15. ¡Nos vemos!